Bueno, gente, continuamos, estamos acá. Ahora seguimos con el siguiente alumno. Viene José Mercado, también alumno de tercer año de la carrera del instituto. Ya hice un mini spoiler 13 minutos antes, pero continúo. Él está desarrollando un software de una calculadora acústica con el fin de flexibilizar más o menos el trabajo a la hora de medir, a la hora de hacer mediciones en diferentes recintos. Así que bueno, acá tenemos a José Mercado. José, cuando vos quieras comenzar, hermano, todo tuyo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la jornada esta Mava. Es un placer estar acá presentando este proyecto, el cual he estado desarrollando, como dijo Pablo, en la carrera de técnico superior en sonido del Instituto Tamaba. Eh, bueno, esta calculadora nació para la materia creatividad e innovación, que es una materia del tercer año de la carrera, en el cual tenemos que presentar algún proyecto donde podamos poner en práctica las habilidades que hemos ido aprendiendo a lo largo de la carrera. Eh, Así que así es como nació un poco la idea. Por otro lado, también nació frente a las necesidades que me vi envuelto como alumno de Acústica 2, en donde, bueno, tenemos que programar, o sea, tenemos que calcular ciertas cosas, ciertos ejercicios, y justo en ese momento yo ya estaba, o sea, estaba aprendiendo a programar, ya que de casualidad conocí la app Mimo, que es una aplicación para el celular, tipo Duolingo, donde uno, mediante muchos ejercicios cortos, como que va practicando los conceptos básicos de la programación. En este caso yo empecé a programar con el lenguaje Python. Em, Así que todo se empezó como a dar solo de alguna manera, y rápidamente me di cuenta de que la programación era una herramienta muy, muy buena para abordar los conocimientos de acústica, ya que me di cuenta que para practicar y poder en práctica los conocimientos necesitaba hacer proyectos. Muchas veces eran cosas sin sentido, como ¿no? un contador de puntos o una calculadora muy primitiva. Y bueno, rápidamente me di cuenta que en la materia se podía sacar mucho provecho, ya que podía calcular cosas como ven acá, como la superficie de quizás una sala, la superficie total, el volumen, bueno, criterios de reverberación también, como los que vemos a lo largo de las cursadas, como criterio de Sabine, Eyring, Millington y Fitzroy, que son distintos criterios como para poder determinar cuánto es el tiempo de RT60 de una sala. Y bueno, también hemos visto modos de resonancia, así que también me pareció muy útil utilizar estos conocimientos para tal fin. Bueno, eh, pensando en la calculadora, primero, antes de empezar a programar, me tuve que poner a pensar un poco, escribir en un papel y decir, bueno, ¿cómo va a funcionar la calculadora? ¿Cómo puedo pasar a código las necesidades que yo tengo? Una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que calcular, como ya les dije, es el criterio de Fitzroy para calcular el RT60. Y como podemos ver acá hay una fórmula bastante extensa, donde también hay valores que se reemplazan. Eh, Así que claramente uno puede hacer esto uno con la calculadora científica, pero en un programa iba a funcionar mucho mejor. Eh, y por otro lado, claro, acá hay un ejemplo de tipo, un ejercicio tipo de los que veríamos viendo, en donde nos dan las dimensiones de una sala, nos dan el coeficiente de absorción de cada pared, o sea, cuánto absorbe cada pared, eh, y luego nos dicen calcular el RT60. Eh, ¿Cómo tendría que, bueno, pensar el computador un poco como para poder abordar el problema? Eh, Uno ahí tiene que como que darle las instrucciones al computador para que cree todas las cosas que uno normalmente hace innatamente, como por ejemplo cuando nos da las dimensiones de una sala, nosotros automáticamente decimos, bueno, si tiene tanto de largo y tanto de ancho, por lo tanto hay dos paredes con esas dimensiones,
ya que asumimos que es una sala, un paralelepípedo, digamos, y estas instrucciones son las que uno les tiene que dar al computador. Ahora vamos a ver el código. Bueno, acá lo que pueden ver es el programa escrito. Esto sería el código. Está escrito en Python. Esto es lo que teóricamente se podría decir lo que es el backend del programa. O sea, todo lo que está como por detrás. Como podemos ver acá, justamente está escrito en el código el criterio de Fitzroy. Quizás se ve un poco irreconocible así, pero básicamente ahí yo le doy al programa las instrucciones para sacar ese cálculo. Ahora procedo a ejecutar la calculadora. Como podemos ver acá se abre una ventana, la cual técnicamente sería como el front-end de mi programa, o sea, la interfaz de usuario. El módulo o la biblioteca que estoy usando para poder hacer esto se llama Tkinter, el cual es un módulo para Python código libre, por lo tanto es gratuito, y básicamente lo que me permite es hacer una ventana y todas las cosas que pueden ver. Voy a escribir unos valores aleatorios en la calculadora para que veamos cómo funciona. Supongamos que es una habitación de 21 de largo, 17 de ancho y no sé, 4,75, o sea, 6,75 de alto. Invento unos coeficientes de absorción cualquiera y luego cuando procedo a calcular, ahí la calculadora me arroja todos los valores que son de interés. En este caso nos da la superficie de cada pared, expresada en metro cuadrado, con su coeficiente de absorción correspondiente. Por otra parte tenemos la superficie total de la sala, el volumen y el valor de RT60 en base a los criterios que veníamos viendo. En este caso el criterio Sabin, Eyring, Millington y Fitzroy. Por otro lado también me da la F-room y el alfa promedio. En esta parte de acá tenemos una clasificación de cantidad de modos por tercio octava, el cual me ayuda un poco a visualizar el criterio de Bonello, es decir, ver cómo se distribuye los modos de resonancia en la sala. Por último, tenemos una lista de todos los modos de resonancia con la combinación correspondiente, la frecuencia, y bueno, por otro lado nos dice qué tipo de modo es, ¿no? Si es axial, tangencial u oblicuo. Esta sería la primera versión de esta calculadora. Tengo muchas ganas de seguir programándole muchas más características, pero me parecía que así estaba bastante cerrado por ahora para un primer prototipo. Así que eso sería todo respecto a la calculadora. Ahora me gustaría volver a la presentación. Perfecto. Me confirman ahí si se ve. Sí, se ve, queda tranquilo. Genial. Bueno, quisiera mencionar algunos conceptos básicos de programación, que seguramente no va a ser suficiente para que empiecen a programar, pero sí quizás es una pequeña guía de ver qué conceptos tendrían que buscar como para empezar a adentrarse un poco. Bueno, definiendo un poco qué es un programa, básicamente un programa sería una serie de instrucciones que uno le da a la computadora. Instrucciones que son totalmente lógico-matemáticas y que tienen una secuencia determinada. En este caso puse un ejemplo que es como, bueno, si me quiero preparar la cena, primero abro la heladera, luego saco los ingredientes, luego prendo la hornalla,
luego los cocino y luego sirvo la comida. Y en este caso, si prendo la hornalla antes de, de servir la comida, claramente no, algo no va a funcionar, y en este caso la computadora es igual. Em, Cuando algo está fuera de lugar, simplemente no funciona, como que se rompe. En ese sentido, el programa o funciona o no funciona. Como les comenté, yo estoy usando el programa, o sea, el lenguaje de programación Python, el cual es totalmente gratuito. A mi juicio y a mi entender es uno de los más accesibles o quizás con la curva de aprendizaje más alta. Eh, y está creciendo mucho en popularidad, así que me parece que es un buen lenguaje. Por otro lado, el programa que yo utilicé para programar esa calculadora, o sea, donde efectivamente escribo el código y lo reproduce, ese programa se llama PyCharm, eh, está escrito ahí, y bueno, también tiene una licencia de código abierto, por lo tanto también es gratuito. Existen otros lenguajes como JavaScript, C, C Sharp, y bueno, todos hacen más o menos lo mismo, eh, o sea, todos hacen de hecho exactamente lo mismo, pero son distintos lenguajes, como por decirlo así, distintos idiomas. Como está el español y está el inglés, uno puede decir las mismas cosas, pero obviamente hay otras reglas. Bueno, por último, como les comenté, utilizaba el módulo Tkinter, que me permite hacer las ventanas y toda la interfaz de usuario. Y bueno, eso sería como un módulo el cual se usa al programar. Un módulo básicamente es un programa ya escrito por una persona antes o un grupo de personas y que uno simplemente puede como importar o llamar y no tiene que necesariamente volver a escribir todo el código, sino ya puede utilizar el código que alguien ya hizo. En este caso, mucha gente se ha copado para escribir el código del Tkinter para que los usuarios lo podamos usar y luego ellos lo comparten. Las variables que generalmente no nos encontramos en los programas son las que ven acá, son unas básicas. Eh, la primera se llama integer, que básicamente es un número natural sin decimales, o sea, eh, menos 1, 0, 1, o más bien es un número entero. Hay que corregir ahí. Bueno, luego están los floats, que son números con decimales. Por ejemplo, 4.7876, ese es un float. Por otro lado están los strings, que simplemente son variables de texto. Están las listas, que son listas de elementos cualquiera, ya sean números, strings, listas con listas, y tienen un orden ya establecido, que eso sirve mucho para hacer el programa, para armar la lógica del programa. Por otro lado están los diccionarios, que es una especie de lista especial, que es una lista con pares de elementos, que generalmente consiste en una llave y en un valor. En este caso, si tuviese, no sé, por ejemplo, un diccionario del número de camiseta de jugadores de un equipo, me saldría, por ejemplo, que la llave es Messi y el valor sería, por ejemplo, 10, que es el número de su camiseta. La llave sería, no sé, otro jugador y el valor su número de su camiseta. Así funciona. Por otro lado, las funciones son instrucciones pequeñas que uno escribe y que simplemente se disparan o se ejecutan al momento de llamarlas. Por otro lado está la función print, que bueno, en Python se llama print, pero que básicamente imprime en el display o en la línea o en la consola la información que nosotros le pidamos al programa. Que esto es muy, muy, muy útil, ya que cuando uno va programando y va construyendo, es muy necesario para ir viendo qué está sucediendo en el programa. Por otro lado, las clases son un concepto mucho más abstracto ya. Esto ya es bastante abstracto y hay mucho para aprender. Pero básicamente sería un molde para objetos los cuales tienen un conjunto de atributos y métodos. Esa es una nomenclatura que se usa mucho en programación, sobre todo en estos lenguajes que se llaman lenguajes de programación orientado a objetos.
lo cual tienen una lógica para armar el programa bastante particular, que es reducir todo el problema o toda la naturaleza del problema a, en este caso, las clases. No quiero seguir ahondando en eso porque es bastante más complicado, pero básicamente si se meten en la programación sí o sí van a encontrarse con esta información. Por otro lado, el último concepto es el de back-end y front-end, que como les mencioné, back-end sería como todo el código que vimos primero escrito, o sea, todo simplemente las instrucciones, y por otro lado está el front-end, que es cuando el Tkinter abre la ventanita y ahí ya puedo como usarlo como un programa normal. Bueno, consejos para partir en la programación. Creo que cualquiera realmente puede aprender y que cada vez es más necesario. Quizá al principio puede ser un poco más difícil, pero ahora me parece que hay muchas más herramientas para muchos más tipos de personas que aprenden distinto. Así que me parece que cualquiera podría aprender por lo menos un poco y siempre está bueno. Sí está bueno, por ejemplo, tener un tutor. En este caso, a mí me ha ayudado mucho mi novia, que ella es programadora web, así que sí me ha ayudado mucho a encarar ciertas cosas. Pero por otro lado, la comunidad de Internet es muy, muy grande. O sea, googleas algo y ya te salen de respuestas y la verdad que hay mucha gente dispuesta a ayudar. También está bueno partir o sea, para practicar, partir copiando códigos. Por ejemplo, uno busca en YouTube, no sé, tutorial calculadora o tutorial tal cosa, y hay alguien que, no sé, lo escribe en tiempo real y uno ahí va copiando y va aprendiendo paso a paso. Eso me parece que es muy bueno para el principio. También, por otro lado, hay desafíos de programación. Está el Euler Project, que es como muy conocido, que son básicamente problemas matemáticos muy... em, bastante simples, pero en verdad descubrir cómo programarlo es muy, muy complicado y nada, está bueno para hacer un desafío. Y por último, bueno, la programación te enseña cómo a pensar lógico matemáticamente, eh, ya que después cuando uno empieza a ya programar y a ver el mundo de esta manera, te das cuenta que todo se puede escribir en código. Es algo muy interesante. Por último, o sea, por otro lado, bueno, uno se va a equivocar todo el tiempo. Eh, Creo que la mayor parte del tiempo es arreglar el código, pero generalmente a veces los errores son algo muy pequeño, son una coma o que se te olvidó un paréntesis, así que no hay que frustrarse. Por otro lado, es bueno conseguir un código elegante. A esto me refiero con tratar de escribir el problema y el programa con la menor cantidad de variables y líneas posible. Es un poco como lo que uno hace en matemática en álgebra, cuando tiene una ecuación o una expresión matemática muy, muy grande y simplemente la reduces para que te funcione igual con la mínima cantidad de elementos. Por otro lado, YouTube está lleno de material, también hay muchos cursos, muchos de ellos gratuitos que están muy buenos, vale la pena revisar. Los foros se utilizan muchísimo también. Hay muchos en inglés, pero también en español hay bastante. Y bueno, compartir con muchas más personas porque la verdad la comunidad de gente que programa es muy activa en ese sentido. Así que un poco concluyendo todo este trabajo en el cual me embarqué para programar esta calculadora, sin lugar a duda era más fácil simplemente usar la calculadora y hacer los ejercicios, eh, ya que la cantidad de tiempo que tuve que invertir para hacerla, la verdad, era mucho más, pero sin lugar a duda era mucho más divertido y mucho más desafiante, más entretenido. Por otro lado, aprendí estas nuevas habilidades que sin duda me voy a llevar para siempre y sí o sí seguramente voy a utilizar en el futuro. Y por otro lado, bueno, pude automatizar este problema para el futuro, ya que siempre voy a tener esta calculadora a mano, así que sí o sí es una herramienta que me va a servir. Em,
Ahí les pongo mi mail por si quisieran escribirme para, bueno, lo que quisieran. Em, y creo que ya llegamos al final. Bueno, José, por ahora no apareció ninguna pregunta, así que bueno, la dejamos hasta acá. Ya saben, gente, igual cualquier cosa ahí José les dejó el mail por si quiere hacer una pregunta más personal. Así que bueno, en serio, José, que la verdad que tu proyecto tiene mucho potencial, men. Posta te felicito, por mi parte. Muchas Así gracias, chicos, que, y quería agradecerle por la invitación a la jornada. no, no, a vos, por favor.